Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Estamos en la presentación del primer índice de transparencia en infraestructura de la iniciativa COS. La iniciativa de transparencia en infraestructura COS Costa Rica fue elegida junto a los capítulos de COS Ucrania, Afganistán y Tailandia para la implementación de dicho índice, el cual es un instrumento que mide los niveles de transparencia y la calidad de los procesos relacionados con la infraestructura pública. Asimismo, esta herramienta evalúa 4 dimensiones: marco jurídico, capacidades y procesos institucionales, participación ciudadana y divulgación de la información de los proyectos de obra pública que realizan las instituciones del gobierno central, autónomas y gobiernos locales. A continuación, las palabras del ingeniero civil Daniel Garro Vargas, presidente del Grupo Multisectorial y fiscal de la Asociación Costa Rica Íntegra, la cual funge como secretaría y administradora de fondos de este proyecto. Adelante, don Daniel. Sí, no estamos escuchando a don Daniel. ¿Tiene el micrófono silenciado? ¿Don Daniel? Disculpen. Muchísimas gracias, Jessica. Buenos días a todos los presentes en este evento. En nombre del Grupo Multisectorial de COS Costa Rica, deseo agradecer al Secretariado Internacional de COS por la confianza que nos han depositado a nuestro país en llevar a cabo este primer índice de transparencia en infraestructura aquí en Costa Rica. Y por supuesto, el apoyo que nos han dado tanto Evelyn Hernández, Manuel González y don David Zamora, así como el equipo consultor, que ha dado unas muestras altísimas de alto compromiso, profesionalismo y calidad en el trabajo hecho. A las 30 instituciones públicas y a sus jerarcas que fueron escogidas para hacer en todo caso, primera versión de este índice, nuestro agradecimiento por su invaluable participación, sabedores de que los resultados que procederemos hoy a divulgar nos muestran una gran posibilidad y una gran oportunidad de mejora en las dimensiones o áreas que más en tu caso adelante se van a explicar. Para COS, aquí en Costa Rica, este índice representa una oportunidad no solamente de dar a conocer quién es COS aquí en Costa Rica, sino que define en un corto y en un mediano plazo un norte para que se desarrolle en conjunto con el sector gobierno, sector privado y la sociedad civil aquellos mecanismos jurídicos y normativos de transparencia que establezcan en todo caso, obligación de que se divulgue la información que se genera por parte de las instituciones públicas de todo el país en todos aquellos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo. En este caso, bajo normas internacionales de datos, no importando ni el costo, ni la envergadura, ni el tipo de institución que las hacen. Todo esto nos va a dar con el tiempo, ojalá en el corto plazo, que se llegue a consolidar la información de las obras públicas en una plataforma de datos, en tu caso abiertos, para toda en este caso, la prensa, lo que son las mismas instituciones de este control, así como la misma ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso es un medio para la rendición de cuentas, la participación, el control ciudadano y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Esto de la lucha contra la corrupción, con lo que nos está aquí sucediendo el día de hoy en este país, nos mueve a que COS es es aquel músculo con el cual podemos bajar en todo caso, todo lo que es la parte de la construcción, de la corrupción en la construcción, y que las mismas instituciones mejoren el nivel de transparencia y sus procesos dentro de la inversión de los recursos públicos. Finalmente, COS como tal queda en todo caso, disposición con lo que es el sector público para buscar las mejores formas de que se divulgue y se transparente toda esta información de las obras en busca de una
lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Ahora vamos a escuchar al ingeniero civil Olman Vargas, quien es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica es un gran gusto estar aquí con ustedes y haber sido parte desde el inicio en Costa Rica de la iniciativa COST para trabajar en pro de la transparencia en el desarrollo de los proyectos de obra pública. Somos parte del grupo multisectorial y junto con otras distinguidas organizaciones privadas e instituciones públicas venimos trabajando en atención al desarrollo y la implementación de las políticas y podríamos llamar de la cultura COST en todo lo que es el seguimiento de los proyectos importantes de obra pública que se desarrollan en el país. Hicimos un primer informe de aseguramiento con 10 proyectos hace algunos 2 o 3 años y ahora vamos a presentar el segundo informe mucho más amplio, con más proyectos, con una información mucho más importante y con un involucramiento también mucho más a nivel de detalle de la información que nos han pasado las diferentes instituciones que llevan adelante este proyecto. Queremos agradecer de manera particular a todas las organizaciones y empresas e instituciones que conforman el grupo multisectorial y también a todos los compañeros y colegas que han desarrollado todo el seguimiento y la investigación que se va a plantear en el informe. Realmente para nosotros es un honor y un orgullo estar aquí presentes y como parte del grupo multisectorial, decirles que en Costa Rica estamos haciendo todo el esfuerzo porque todos estos procesos de transparencia, de seguimiento, de rendición de cuentas de parte de las instituciones públicas involucradas, sean parte de lo que sea, perdón, sean parte de una cultura continua y en desarrollo que siempre le permita al ciudadano saber cómo están los proyectos, saber cuáles van a pleno desarrollo, cuáles están presentando algunos obstáculos o problemas, y de esa manera coadyuvar todos en el mejoramiento de lo que es la obra pública, que finalmente viene a ser fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros países. Así que un gusto estar con ustedes y también el grupo multisectorial se complace en presentar más adelante el desarrollo de esta segunda investigación, de este segundo informe de aseguramiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros el señor David Zamora, quien es consultor internacional de COST. Adelante. Muy buenos días, tengan todos. Es un privilegio para mí estar acompañándoles esta mañana, perdón, y llegar a este hito importante de poder presentar los resultados del Índice de Transparencia de Infraestructura después de unos meses de trabajo intenso por parte del equipo de investigación nacional. Llegar a este punto donde creo que definitivamente hay que aclarar que no es el cierre del proyecto del Índice de Infraestructura, sino, como mencionaba, solamente un hito. La presentación de resultados representa un momento en el que se reconocen lo que son las fortalezas, las debilidades que se han podido mapear en la evaluación y como resultado de ellas se desprenden o se deben desprender una serie de acciones y esfuerzos para fortalecer todos esos puntos que se han encontrado como débiles. Y por supuesto, pues también aprovechar las fortalezas que están presentes en el país. Ciertamente la infraestructura, ¿verdad? El sector de infraestructura pública es un sector muy importante, representa y lleva el crecimiento económico y social del país, además de que tiene una gran cantidad de fuentes de empleo conectadas y además, digamos, si lo vemos desde la óptica de la inversión de recursos públicos, pues también representa una buena cantidad de recursos públicos y por tanto, pues dinero de todos nosotros como ciudadanos que colaboramos con nuestros impuestos. Esto para decir que la transparencia en el sector entonces se debe de entender como un imperativo, como algo absolutamente necesario.
como algo en lo que el gobierno debe, pues, de ser ejemplar. Con los años hemos visto que, y de alguna manera los resultados que vamos a ver a continuación van a mostrar algunos hallazgos en ese sentido. Hemos visto que con los años pues han habido mejoras efectivamente de la transparencia en el sector de la infraestructura, pero la aplicación del índice justamente logra identificar de que hay debilidades importantes que aún deben de ser abordadas. El índice de transparencia, como se ha señalado, el índice de transparencia de infraestructura es un instrumento que le pertenece a COST, ¿verdad? La iniciativa de transparencia en infraestructura pública es una iniciativa global con presencia en muchos países, entre ellos Costa Rica, que lo que busca, este índice lo que busca es conocer cuáles son los niveles de transparencia en los proyectos de obra pública. No solamente desde la óptica de qué información o cuánta información está siendo divulgada de los proyectos que se realizan de obra pública, sino que también el índice se mete a evaluar otros temas importantes que están asociados con los procesos y las capacidades que finalmente permiten a las instituciones divulgar esta información. Es decir, no solamente se evalúa la información que está disponible como un resultado, sino que evalúa los componentes de una fórmula que permiten llegar a ese resultado, que serían los procesos y las capacidades de las instituciones. A todo eso, el índice le arroja resultados comprensibles que van a escalas de calificación de 0 a 100 para conocer con facilidad dónde hay entonces debilidades que puedan ser abordadas. El nivel de información que se levanta permite que tanto las entidades o las instituciones que son evaluadas puedan conocer con exactitud y con precisión dónde están sus fortalezas y sus debilidades para reaccionar, como también a nivel nacional. Es decir, el agregado de las instituciones arroja también un buen indicador de la situación país, además de que el índice como tal tiene una dimensión propia para evaluar el ambiente nacional, el contexto nacional, de lo que también van a ver algunos resultados importantes que más adelante el equipo nos va a presentar. En el marco de la evaluación, del proceso de evaluación, y ha sido un privilegio, reconozco como consultor de Costa, acompañar al equipo nacional en la preparación y en el proceso de aplicación del índice, pero ha sido un reto, han habido algunos retos importantes en cuanto, digamos, que hemos tenido que abordar. El equipo los va a describir ahora con detalle, pero hemos encontrado, digamos, algunas limitantes en el acceso a la información a nivel centralizado, pese a que existen algunas plataformas en el país que permiten contar con información, por mencionar algo, el SIAC, el SICOP, el mapa de inversiones de Mediaplan, pero son esfuerzos que aún tienen algunas carencias, algunas debilidades importantes cuando hablamos de infraestructura pública. Nuevamente el equipo va a abordar eso con más detalle más adelante. También identificamos algunas dificultades para establecer contacto con las instituciones y en este caso nosotros en esta ocasión éramos desarrollando un proceso de investigadores, pero precisamente ese rol el que estábamos observando o el que nosotros estuvimos experimentando, pues es el rol que cualquier ciudadano también se ve expuesto. Entonces, pues también desde el punto de vista de participación ciudadana, identificamos algunas debilidades importantes que también van a ser presentadas más adelante. Y claramente, como parte de la investigación, el evaluar un conjunto de instituciones, pues permite también reconocer de que hay algunas que están más abiertas que otras, más preparadas para divulgar información, con procesos más institucionalizados, con mayores fortalezas, y eso pues también es son algunos resultados de este trabajo, conocer justamente quiénes están un poco más adelante, quiénes pueden además apoyar a otras, sobre quiénes se puede aprender, y en general, pues todas las instituciones, conocer dónde tienen debilidades. Este esfuerzo del índice, como lo han señalado previamente, ¿verdad? Del índice de transparencia en infraestructura, es un esfuerzo que realiza COST como iniciativa global y en varios países. Hay un grupo de países que están implementando el índice en esta primera etapa: Costa Rica, Ucrania, Afganistán, Tailandia, eran países que estaban formando parte de esta primera etapa,
Y hay un grupo de países que actualmente ya también están implementando este índice. Honduras, Ghana y Uganda son otros países que también ya lo están haciendo y pues en el transcurso de los meses siguientes pues veremos también a otros países sumarse a la implementación de este esfuerzo y justamente también a la identificación de fortalezas y debilidades de la transparencia en el sector de infraestructura pública. El esfuerzo nacional fue un esfuerzo de evaluación de 60 proyectos de infraestructura pública para 30 instituciones nacionales, que el equipo pues ya en los siguientes minutos pues, nos va a describir con mucho detalle. Quiero una vez más mostrar mi satisfacción de haber sido parte de este proyecto, de acompañarles en este hito y también pues acompañarles en las etapas siguientes. Muchas gracias. Gracias, don David. Inmediatamente pasamos a la presentación de los resultados del índice de transparencia en infraestructura a cargo del equipo evaluador, conformado por la ingeniera civil, consultora y country manager de COS Costa Rica, Laura Trujillo, así como Catalina García, máster en estadística y consultora de COS Costa Rica. Por su parte también el señor Douglas Chacón, máster en política y comunicación y consultor de COS Costa Rica. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros ya vamos a hablar más en detalle sobre los resultados del primer índice de transparencia en infraestructura acá en Costa Rica. Para iniciar, vamos a hablar más o menos sobre lo que evalúa el ITI o un poquito más específicamente sobre la estructura de este. El índice evalúa el nivel de transparencia de la información y la rendición de cuentas en la infraestructura pública, como mencionó mi compañero David en su discurso anterior. En este diseño se interpreta la transparencia en un sentido bastante amplio y bastante práctico y no solo mirando a través de un lente tradicional. Como lo mencionó David, esto también evalúa lo que son las capacidades y procesos institucionales asociados a estas 30 instituciones públicas que fueron parte de la muestra final y también se evalúa lo que es la participación ciudadana que eventualmente conduce a la creación de valor público a través del acceso a la información. En cuanto a lo que son los beneficios de este tipo de implementaciones acá en Costa Rica, se va a concientizar acerca de las fortalezas y debilidades de la transparencia en la infraestructura pública. Se va a desarrollar también una agenda colaborativa entre diferentes partes interesadas para elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector público. También se van a guiar a los líderes públicos, tanto a nivel centralizado como descentralizado, a desarrollar capacidades para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en este sector. En cuanto a lo que son los principios del índice, en esta imagen pueden ver distintos principios que tiene esta metodología. Esta metodología pretende ser evolutiva, la idea es que pueda ser periódica, que pueda ser implementada ya sea anual o bianualmente para poder ver las mejoras en cuanto a la transparencia de la información pública de los proyectos de obra pública. Pretende ser constructiva, informativa, es bastante precisa, como mencionó mi compañero David. Las notas son bastante fáciles de entender y de visualizar dónde están los problemas o dónde están las deficiencias o debilidades de ciertas áreas que nosotros evaluamos y también es bastante exhaustivo. En cuanto a lo que es la estructura del ITI, el ITI en total tiene 94 indicadores que son los que pueden ver en la imagen de la derecha abajo. Estos indicadores lo que componen son las subvariables y estas subvariables a la vez componen las variables que va a dar a rasgo, digamos, a las 4 dimensiones que nosotros estamos evaluando. Las 4 dimensiones, las 4 ponderadas, lo que da es una nota general o un ITI nacional. Las calificaciones se muestran en una escala de 0 a 100, como mencionó David también, siendo 0 la nota más baja y siendo 100 la nota más alta. En cuanto al cómo se aplica esta evaluación o esta metodología, como les mencioné anteriormente, son 4 dimensiones principales que nosotros evaluamos. La primera dimensión es el entorno facilitador. Este parámetro de evaluación lo que evalúa son las condiciones nacionales, el marco jurídico, cómo está Costa Rica con respecto a las leyes que tiene con respecto al acceso a la información pública, y el método de recolección de datos para esta dimensión es únicamente una búsqueda en línea. Entonces, para esta dimensión nosotros no tuvimos que hacer ningún tipo de petición para información, sino nada más lo que estaba disponible en línea. Con respecto a las dimensiones 2 y 3, que son capacidades y procesos
institucionales y participación ciudadana. Estas dos dimensiones nosotros evaluamos lo que son las entidades contratantes, en este caso para hacerlo más fácil la comprensión acá en Costa Rica o más regional, son las instituciones públicas. El método de recolección de datos para estas dos dimensiones fue mediante un cuestionario en línea. Entonces, de las 30 instituciones que vamos a detallar más adelante, se eligió o se designó a un funcionario que iba a responder preguntas que tenían que ver con capacidades y procesos y participación ciudadana. Y la última dimensión es la dimensión 4, que es divulgación de información. Acá el parámetro de evaluación es únicamente los proyectos de las entidades contratantes. Como dijo David, son 60 proyectos, son 2 proyectos por cada una de las 30 instituciones que son parte de la muestra. Y el método de recolección de datos de la divulgación de información de estos proyectos fue únicamente una búsqueda en línea. En esta dimensión también se analiza únicamente la información que es publicada de manera proactiva en cualquier página que haya en internet. Entonces es como una forma de nosotros ponernos en los zapatos de cualquier ciudadano que quiera buscar información con respecto a proyectos de obra pública y ver qué tanto hay disponible y qué tanto no hay. Con respecto a lo que es el proceso de implementación del índice, primero hay una etapa de preparación. Nosotros los 3 recibimos una capacitación bastante exhaustiva con David sobre qué es el índice, cómo funciona la metodología, qué significa cada uno de los 94 indicadores para que no haya algún tipo de error en la calificación. Después de esto se hace una evaluación, entonces se escogen las 30 instituciones que van a ser parte de la muestra. Luego se procesan los datos en una base de datos que lo que hace es que pondera automáticamente y nos da la nota de 0 a 100 de cada indicador o de cada dimensión o de cada institución. Y por último se reportan los resultados. En cuanto a los hitos en la recopilación de datos, iniciamos con la identificación de la persona informante. Este periodo fue llevado a cabo del 25 de febrero al 16 de marzo del presente año. Una vez que nosotros encontramos a esta persona designada o que nosotros creemos que es designada para completar este cuestionario en línea, lo que se hace es que se envía un correo oficial por parte de COS Costa Rica al jerarca de cada una de las 30 instituciones. Eso tomó aproximadamente 15 días, del 2 al 17 de marzo del presente año. Después de esto, lo que sigue es que nosotros enviamos el cuestionario en línea a la persona que ya fue designada oficialmente a responderlo, y esto tomó un periodo de 21 días, del 5 al 26 de marzo del 2021. Posterior a esto, nosotros recibimos los cuestionarios completos por parte de los informantes, y esto tomó casi un mes, que fue del 16 de marzo hasta el 12 de abril del 2021. Y por último, una vez que ya teníamos completos todos los cuestionarios, iniciamos con lo que es la evaluación de los 60 proyectos por parte de nosotros como equipo evaluador, y nos tomó del 24 de marzo al 21 de abril del 2021. En cuanto a cómo se seleccionó esta muestra de 30 instituciones, nosotros utilizamos únicamente la plataforma del CIAC, de la Contraloría General de la República, porque era la única que contenía a todas las instituciones públicas. Y nosotros queríamos tener una representación bastante alta de todos los sectores o todos los tipos de instituciones públicas que hay acá en el país. Por ejemplo, queríamos tomar en cuenta lo que son los gobiernos locales, y en el CIAC era la única página donde estaban información de proyectos realizados por municipalidades. Se utilizó únicamente el año 2019 para tener una idea más reciente de cuáles son las instituciones públicas que tienen mayor presupuesto acá en Costa Rica. Sin embargo, no se tomó en cuenta el año 2020 porque no queríamos que hubiese algún tipo de sesgo en la selección de la muestra debido a la crisis pandémica por la que estamos pasando todavía en este momento. Una vez que teníamos las 30 instituciones ya seleccionadas, nosotros teníamos que buscar la mayor cantidad posible de proyectos finalizados de edificaciones y infraestructura de mayor relevancia comprendidas entre los años 2012 y 2019. Nos fuimos un poco bastante atrás porque el hecho de que haya empezado un proyecto no quiere decir que esté terminado, y uno de los requerimientos formales de este tipo de metodología del ITI es que los proyectos deben estar completamente terminados. Entonces nos fuimos hasta el año 2012. Una vez que ya tenemos bastantes proyectos de cada una de las 30 instituciones, tenemos que seleccionar 2 proyectos por institución, de acuerdo con la metodología. El primero se escoge como el que tenga mayor presupuesto, y el segundo se escoge al azar con todos los demás que nosotros recapitulamos en la base de datos. Esto para tener una muestra con más significancia estadística.
Y ya una vez teniendo 2 proyectos por institución, tenemos la muestra final de las 30 instituciones públicas y los 60 proyectos, 2 proyectos por cada institución. Con respecto a lo que son las principales limitaciones que tuvimos al realizar esta investigación, nosotros investigamos bastante sobre lo que es el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan. Sin embargo, las principales limitaciones que nos encontramos en el camino es que hay datos desactualizados y también que no posee datos de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, los gobiernos locales u otras instituciones autónomas no utilizan el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan. En cuanto a la plataforma del CIAC de la Contraloría General de la República, esta sí, como les mencioné anteriormente, sí tiene todas las instituciones públicas. Sin embargo, no hay una forma de filtrar en la plataforma el presupuesto único de obra pública, sino que solo tiene el presupuesto total de la institución. Esto nos lleva a la siguiente limitación, es que tuvimos que hacer un backup de instituciones en caso de que la institución no posea más de un proyecto de relevancia. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2019 era una de las 30 instituciones que más presupuesto total tenía. Sin embargo, ya nosotros haciendo una investigación sobre los proyectos de obra pública, pues no tenía ninguno. Entonces lo que hicimos es que tuvimos, en vez de escoger las 30 que tenían más presupuesto, escogimos las 47 que tenían más presupuesto. Y en caso de que pasara eso con alguna de las primeras 30, agarrábamos una del mismo sector de las 17 que sobraban para seguir teniendo esa representatividad. Y en cuanto a las limitaciones del SICOP, esto fue más que todo en la dimensión 4. Hubo una limitante que había mucha información en cuanto a lo que es la contratación, sin embargo no se veía mucha información con la ejecución y la supervisión de los proyectos de cada una de las instituciones. Ahora mi compañera Catalina les va a hablar sobre los principales resultados. Buenos días, muchas gracias Laura. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos los resultados de la evaluación con la calificación nacional. Debemos recordar, como nos han indicado los 2 compañeros anteriores, que se califica en una escala de 0 a 100. Entonces, el país obtiene un puntaje de 48 puntos, lo cual indica una importante oportunidad de mejora en cuanto a la transparencia y el acceso a información sobre proyectos de inversión en infraestructura pública. La dimensión 1 de entorno facilitador, que evaluó el marco regulatorio y sistemas digitales centralizados nacionales, obtuvo la calificación más baja en las 3 dimensiones con 30 puntos. La dimensión 2 de capacidades y procesos, basada plenamente en los resultados de la autoevaluación de las entidades contratantes, tal y como se indicó antes, obtuvo una calificación por debajo del puntaje total con 42 puntos. También basada en estos resultados de las entidades o instituciones de contratación, la dimensión 3 de participación ciudadana obtuvo una calificación inferior de 37 puntos y en relación con la dimensión 4 correspondiente a la divulgación de información, donde se evaluaron los 60 proyectos, aquí se obtuvo el puntaje más alto de 67 puntos. Siguiente, por favor. En cuanto a la dimensión 1 del entorno facilitador, esta está compuesta por una única variable y 3 subvariables que aparecen ahí en el gráfico. Ahí se muestran los resultados para estas categorías, donde la principal afectación se ubica en el acceso a un marco normativo para uso de información pública relacionada con infraestructura, donde el país estaría obteniendo 20 puntos. Siguiente, por favor. El país ha hecho algunos esfuerzos, ¿verdad?, en el tiempo para avanzar en la dirección de un marco normativo relacionado con el acceso a información pública, como los siguientes instrumentos, que no pretende ser una lista exhaustiva y que varios de ustedes conocen con toda claridad, como por ejemplo el decreto 40200, la directriz 084 de Mideplan, la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, el decreto 38276 del Fomento del Gobierno Abierto, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, la Ley 8220, así como otras relacionadas con protección de datos, a saber, la Ley 8968 del PROJAP, la Ley 9694 del INEC, las normas técnicas de gestión y control de tecnologías de la Contraloría, las políticas generales para la seguridad de la información de la DITIC del Ministerio de Hacienda, entre otros. Sin embargo, no existe una ley nacional que garantice el acceso a la información pública en todas las instituciones del sector público.
y que se aplique a todos los tipos de información pública en poder de las autoridades o en su nombre, con solo pocas excepciones que esta misma ley podría hacer explícitas. Y también dentro de esta primera subvariable sobre la existencia del marco normativo nacional, no existen sanciones por incumplimiento de la divulgación proactiva y reactiva de información, ni hay una organización o mecanismo que supervise la ejecución de esas sanciones. Siguiente. La segunda subvariable está asociada a las normas de transparencia y requiere la existencia de estándares de divulgación proactiva con una organización encargada y cuyos datos deben ser abiertos. Es decir, aquí se establecen cuáles son los requisitos de estos datos. En el caso de Costa Rica, no existe tal norma o reglamento que requiera la publicación de datos siguiendo el estándar de COSC. La directriz 84 hace mención del formato de datos abiertos y accesibles, y el decreto 40-200 menciona que la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto dará seguimiento a las instituciones. Sin embargo, estas no tienen carácter de ley y, por lo tanto, hay un riesgo, no hay un riesgo de sanción ni de obligatoriedad para las instituciones. Por otro lado, los dos indicadores con mejor puntaje de toda la dimensión estarían ubicados justamente en el acceso a la información que permite el sistema del SICOP en otras contrataciones, digamos, con recurso de presupuesto nacional. También la norma 7494 dispone que la institución debe incluir el acceso a SICOP desde su página, eso lo encontramos así también, para que la ciudadanía acceda a la página de compras públicas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la dimensión 2 sobre las capacidades y procesos institucionales. En la dimensión 2, aquí tenemos dos variables: capacidades institucionales, que es la primera que vamos a ver, y procesos institucionales. Esta dimensión fue evaluada por las mismas entidades contratantes, es decir, por las personas informantes de las instituciones. Y no corresponde al ambiente nacional, sino a lo propio de cada una de estas instituciones. Entonces, veamos la siguiente. En esta primera subvariable sobre los conocimientos básicos, las personas informantes pueden identificar con facilidad las diferencias entre datos públicos, personales, confidenciales y reservados, e incluso citar la ley del PROJAP. Sin embargo, es muy poco el conocimiento existente respecto a iniciativas de transparencia en el sector de infraestructura, de estándares acerca del tipo o la forma de los datos que se deben publicar o de las sanciones por incumplimiento, aunque sí están familiarizados con otros índices de transparencia en materia más general que existen en el país. Siguiente. En relación con las capacidades digitales, las instituciones disponen del equipo informático, del sitio web institucional, de la conectividad a Internet, por lo menos pensando previo al periodo de teletrabajo por la crisis sanitaria. Sin embargo, no cuentan con datos abiertos de infraestructura que puedan descargarse del sitio web o visualizaciones basadas en datos de sus proyectos. Se percibe en los comentarios, en las explicaciones que ellos nos dan, que hay un proceso de actualización pasando, por ejemplo, de información impresa que tienen en AMPUS, a archivos en Excel y ahora a información digital. Siguiente. En lo que corresponde a la siguiente variable de procesos institucionales, podemos ver que se subdivide en tres subvariables, que son los procedimientos para divulgar información, el control sobre la divulgación y los facilitadores y barreras. Las notas en este caso todas rondan entre 35 y 37 puntos sin ninguna diferencia significativa. Siguiente, por favor. Desde lo positivo, lo que nos encontramos es que las personas informantes reportaron cierto conocimiento acerca de la divulgación de proyectos de infraestructura, aunque no sigan los estándares de COSC por cuanto no los conocen. Sin embargo, casi la mitad reconocen que no hay obstáculos burocráticos para publicar información proactiva o reactivamente en esta materia.
las instituciones tienen en alguna medida procedimientos para proporcionar un seguimiento interno de las solicitudes de información de proyectos de infraestructura pública que provienen de ciudadanos o de otros actores. Y generalmente, pues esto corresponde a una norma de los 10 días hábiles para entregar la respuesta a ciudadanos u otros actores. Siguiente. Y desde lo negativo, y a pesar de lo que se acaba de indicar, las personas informantes reconocen que no existe un procedimiento institucional explícito y documentado para divulgar proactivamente información vinculada a proyectos de infraestructura pública. Están más familiarizados con divulgación de información de otras materias. Y en segundo lugar, aunque haya limitaciones, todavía no hay un plan para mitigar esas limitaciones. En la última posición, además, se reconoce que no existe un programa interno de capacitación o difusión para sensibilizar al personal sobre cuestiones de acceso a la información. Uno de los aspectos que justamente fue mencionado desde el punto de vista de las limitaciones y que también fue mencionado por David Zamora, es que no se identifican oficiales de información encargados de la divulgación proactiva relacionada con proyectos de edificaciones e infraestructura pública. Siguiente. Ahora vamos a ver la dimensión 3 sobre participación ciudadana. La dimensión 3 está asociada a las oportunidades de participación y al uso de información por parte de los ciudadanos. También aquí el país obtiene una calificación de 37 puntos con poca diferencia, digamos, entre las subvariables. Aquí principalmente lo que es muy general es que las entidades contratantes asociaron la oficina de, digamos, la atención de quejas y solicitudes de información de la ciudadanía con la Contraloría de Servicios, aunque no necesariamente estaría atendiendo este tipo de materia, y realmente solamente 4 informantes identificaron oportunidades formales de participación de la ciudadanía en el ámbito de proyectos de infraestructura entre las consultadas. Siguiente. Desde el punto de vista de lo positivo, pues estos sistemas en general, digamos, vemos que tenemos una capacidad de respuesta institucional calificada en 53 puntos y la Oficina de Atención Ciudadana, identificada como la Contraloría, como se ha indicado, con 51 puntos, pero 3 de los mejores indicadores en realidad están por debajo de 50, ¿verdad? Eso es importante verlo ahí. Y aquí tiene que ver principalmente con esos flujos, ¿verdad?, de información y la distribución de la información entre los interesados, ¿verdad? Está más relacionado, digamos, con sistemas de quejas y denuncias y donde el ciudadano se queda como un actor externo al proceso. Respecto al uso de las evidencias, 25 de las 25 instituciones, 11 no tienen mecanismos de retroalimentación con la ciudadanía. Otras no saben con exactitud y 4 de ellas sí cuentan con elementos o mecanismos con los que parcialmente cumplen con este indicador. Siguiente. Ahora, desde el lado negativo, ¿verdad?, lo que nosotros podemos identificar aquí con estos indicadores que apenas, que no alcanzan ni los 25 puntos, están asociados a la inexistencia de esos procesos formales de consulta ciudadana que permita justamente identificar o priorizar o monitorear los proyectos de infraestructura pública. No hay un registro de las solicitudes de acceso a información en materia de infraestructura y hay un desconocimiento de la forma en que los ciudadanos están aprovechando esta información. Es decir, la dimensión evidencia una ausencia, digamos, de proactividad en el manejo que hacen las entidades respecto a esta materia de participación ciudadana. Siguiente. Bueno, en la materia de divulgación de información, aquí vamos a hacer referencia justamente a la evaluación de los 60 proyectos que se basó en investigación de escritorio, que aparece entonces, es información que aparece publicada, como indicaba mi compañera Laura, en sitios web públicos, oficiales, es decir, no se consulta a personas informantes de las instituciones. Aquí vemos que el puntaje, como indicábamos antes, es de 67 puntos, donde el puntaje más bajo obtenido corresponde a la preparación del proyecto.
Siguiente. Los indicadores con puntajes más bajos se debe a que en la mayoría de los casos no fue posible identificar documentos que evalúen o describan impactos ambientales, ustedes lo pueden ver ahí abajo, producidos por el proyecto en su entorno o impacto de otra índole sobre los asentamientos humanos y centros de población alrededor del proyecto. En relación con los tiempos de ejecución y variaciones en la duración del contrato, hay oportunidades de mejorar la disponibilidad de esta información. En los sitios web públicos no se detalla la fecha de inicio del contrato, en varios de los casos ni se reconocen ni explican las variaciones en la duración. En el nivel más bajo, entonces, tenemos justamente el tema de los informes de impacto ambiental e impacto en tierras y asentamientos, que no fue posible encontrarlos publicados, ¿verdad? En esta materia. Siguiente. En cuanto a las mejores calificaciones en esta dimensión, pues justamente corresponde a información que en general es obligatoria su publicación en los procesos de contratación, tanto sea en el sistema de compras públicas SICOP o también en el sistema de seguimiento de la Contraloría, el SIAC. Como pueden ver aquí, por ejemplo, el nombre del proyecto, la institución propietaria del proyecto, el número de referencia del proyecto o el proceso de adquisición, son indicadores que son transversales, digamos, a todo el proceso de divulgación del proyecto. Siguiente. Bueno, y aquí, antes de ver el detalle de cada una de las instituciones, pues les mostramos las instituciones que obtuvieron los puntajes más altos, donde tenemos que 3 de las 30 instituciones se ubican por encima de 70 puntos, y ahí tenemos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la Municipalidad de Pérez Celedón y al Instituto Nacional de Seguros. Y tenemos el desglose en las dimensiones 2, 3 y 4, que son las que componen la nota institucional. Ahora la ingeniera Laura Trujillo va a mostrarle los resultados para cada una de las instituciones. Muchas gracias, Catalina. Como dijo mi compañera, ahora se va a entrar más en detalle sobre, sobre lo que son los resultados de cada una de estas instituciones. Estos resultados se están mostrando en orden de ranking. Vamos a hacer una presentación desde la que tuvo la mejor calificación según esta metodología hasta la institución que obtuvo la calificación más baja según la metodología del ITI. Como número 1, como mencionó Catalina, tenemos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tuvo una nota de 77.4. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, la dimensión mejor calificada es la dimensión 4 de divulgación de información con un 87.6 y la dimensión con calificación más baja es capacidades y procesos institucionales con un 63. Sin embargo, en las 3 dimensiones que fueron evaluadas, ambas están por arriba del promedio de todas las instituciones. Como número 2, tenemos la Municipalidad de Pérez Celedón. Como pueden observar también en el gráfico, la dimensión mejor calificada en esta institución es la participación ciudadana con una nota de un 95.1, bastante arriba del promedio. Y la dimensión con la calificación más baja según la metodología es la divulgación de información, que está debajo del promedio con un 58.7. Cabe destacar que la mayoría de instituciones tienen una mejor calificación en la dimensión 4. Sin embargo, lo que son los gobiernos locales o municipalidades se van a lo que es una mejor calificación en participación ciudadana, precisamente porque es algo muchísimo más local. Como número 3 tenemos el Instituto Nacional de Seguros. Esta obtuvo una nota de 72 y como pueden ver en el gráfico, la dimensión mejor calificada según la metodología es la 4 también de divulgación de información con una nota de 89.9 y la más baja según la metodología es participación ciudadana con una nota de 50.2 que sigue estando arriba del promedio. Como número 4 tenemos a Recope. En este caso también la dimensión con la calificación más alta es la dimensión 4 de divulgación de información con un 81.7 y la dimensión con calificación más baja es capacidades y procesos institucionales con un 57.6, pero como pueden observar en el gráfico, las 3 dimensiones en esta institución están por arriba del promedio de todas.
Como número 5 tenemos el Poder Judicial. Esta también sigue esa misma tendencia de datos. La divulgación de información, la dimensión 4 es la mejor calificada según la metodología, con casi 80 puntos. Y la dimensión con calificación más baja es la participación ciudadana con 49.8. Seguidamente, como número 6, tenemos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esta tiene una calificación de 63.6. Como pueden observar en el gráfico, en este caso, la dimensión mejor calificada para el AIA es la participación ciudadana y contrario a la tendencia, la dimensión con una calificación más baja, según la metodología, es la divulgación de información con un 46.4 por debajo del promedio de las instituciones. Como número 7 tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social. En este caso, la dimensión mejor calificada para esta institución fue la 4 también, con un 87.2 por arriba del promedio. Y la dimensión que tuvo más debilidades o tuvo la calificación más baja de acuerdo con la metodología es la participación ciudadana con una calificación de 19.2. Seguidamente está la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en el puesto número 8. Como se puede observar, la divulgación de información tuvo una nota de 87.8 y la dimensión con calificación más baja fue capacidades y procesos institucionales con un 43, justo por encima del promedio. Como número 9 tenemos el Consejo Nacional de Vialidad. En este caso, la divulgación de información también fue la dimensión mejor calificada de acuerdo con esta metodología, con una nota de 82.5, y la dimensión con calificación más baja fue participación ciudadana con 45.9. Seguidamente, como número 10, tenemos el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que es el SENARA. Esta institución tuvo un promedio de 60.8. Como pueden observar en el gráfico, la divulgación de información fue la dimensión mejor calificada con un 98.5, fue una de las mejores instituciones en esta dimensión. Y sí se pueden ver las debilidades que tienen en cuanto a la calificación de participación ciudadana y capacidades y procesos por debajo del promedio, con 34.5 y 36.6 respectivamente. Como número 11 tenemos la Municipalidad de San José. Como pueden observar, en este caso, la divulgación de información es la dimensión mejor calificada con un 82.9. Sin embargo, en este caso, para la Municipalidad de San José, la participación ciudadana es la dimensión con la calificación más baja de acuerdo a la metodología, que obtuvieron un 39.5, que está muy parecido al promedio nacional. Como número 12, tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA obtuvo una nota de 58. Como pueden observar en el gráfico también, la divulgación de información fue la dimensión mejor calificada con casi 72 puntos. Y capacidades y procesos institucionales es la calificación más baja con 43.4, muy parecido al promedio de todas las instituciones. Seguidamente tenemos en el puesto número 13 a la Municipalidad de Cartago, que obtuvo una nota de 57. Como pueden observar, también sigue esta tendencia de que tienen una mejor calificación en la divulgación de información con 77 puntos. Sin embargo, la calificación más baja en cuanto a dimensiones está en capacidades y procesos institucionales con un 38.5, que está por debajo del promedio, que es casi 42 puntos. Seguidamente, como con el puesto número 14, tenemos la Dirección General de Aviación Civil. Como pueden observar, la nota de esta entidad de contratación o institución pública es de 56.6, que está por arriba del promedio también. En cuanto a la divulgación de información, estos están por arriba del promedio con un 87.3. Sin embargo, se ven debilidades en cuanto a las calificaciones obtenidas con esta metodología en participación ciudadana y capacidades y procesos, con unas calificaciones respectivas de 36.6 y 35.8. En el puesto número 15 tenemos la Universidad Nacional. Esta tiene una calificación de 52.3. Como pueden observar, acá está mejor calificada la dimensión de capacidades y procesos con casi 75 puntos. Sin embargo, la divulgación de información está por debajo del promedio con una calificación de 33.3. En el puesto número 16 se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública. Este tuvo una nota de 52 puntos
justo por encima del promedio de todas las instituciones. Como pueden observar, la divulgación de información tuvo una nota de 99. El Ministerio de Seguridad Pública junto con Senara fueron las mejores calificaciones en cuanto a lo que es la dimensión 4. Sin embargo, sí se ven bastantes debilidades en cuanto a lo que es participación ciudadana y capacidades y procesos institucionales, de acuerdo a la calificación obtenida con esta metodología, que es de 18.5 y 22 puntos respectivamente. Siguiendo con el ranking, en el número 17 se encuentra la Universidad de Costa Rica. Esta obtuvo una nota de 50.8, justo por encima del promedio. Y como pueden observar en el gráfico, en divulgación de información tienen una calificación de 84, muy por encima del promedio. Sin embargo, hay una debilidad bastante grande, de acuerdo con esta metodología, en cuanto a lo que es participación ciudadana, ya que obtuvieron una calificación de 13.8, muy por debajo del promedio. Como número 18 tenemos lo que es la Municipalidad de San Carlos. Esta institución obtuvo una nota de 50.6, justo por encima del promedio también. Como pueden observar en el gráfico, en este caso la dimensión mejor calificada son las capacidades y procesos institucionales con casi 74 puntos. Sin embargo, se ven bastantes debilidades de acuerdo a esta metodología en lo que es la divulgación de información, ya que esta institución tiene una nota de casi 27 puntos y está por debajo del promedio de esa dimensión, que son 67 puntos. Siguiendo con el ranking, en el puesto número 19 tenemos al Instituto de Puertos del Pacífico. Esta institución obtuvo una nota de 50.2 y como pueden observar, en este caso la dimensión con mejor calificación de acuerdo a la metodología es la de participación ciudadana con 55 puntos. Sin embargo, se ven debilidades en cuanto a las calificaciones obtenidas de divulgación de información con 53 puntos y capacidades y procesos con 44 puntos. En el puesto número 20 se tiene el Ministerio de Justicia y Paz. Como pueden observar en el gráfico, ellos obtuvieron una calificación de 47.6. En cuanto a lo que es divulgación de información, tuvieron una calificación de 86.4 puntos, que está por arriba del promedio. Sin embargo, se ven bastantes debilidades en lo que es participación ciudadana, con una calificación de 3.3. En este particular caso, es importante mencionar que el Ministerio de Justicia y Paz es complicado la participación ciudadana precisamente porque ellos lo que realizan en cuanto a lo que es obra pública son centros de atención penitenciaria. Entonces, la información contenida en dichos proyectos puede ser un poco sensible de compartir, por lo cual esa puede ser una gran razón de por qué la participación ciudadana obtuvo una calificación tan baja, de acuerdo con esta metodología, por supuesto. Siguiendo con el ranking, en el puesto número 21 se encuentra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER. En este caso, la institución obtuvo una calificación de 45.7 y la mejor o la dimensión con la calificación más alta, de acuerdo con la metodología del ITI, fue la participación ciudadana con casi 65 puntos. Sin embargo, sí se ven debilidades de acuerdo a la calificación obtenida con la dimensión 4, que es de divulgación de información, en donde obtuvieron 30 puntos. Siguiendo con el ranking, en el puesto número 22 se encuentra el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz. Ellos obtuvieron una nota de 42.8 de acuerdo con esta metodología, y en cuanto a lo que es divulgación de información, fue la dimensión mejor calificada con 78 puntos. Como pueden observar, la participación ciudadana tuvo 0 puntos, y esto se puede deber precisamente a la misma justificación o la misma idea que di anteriormente. El Patronato de Construcciones es una organización adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, entonces ellos también se encargan, en cuanto a lo que es obra pública, se encargan mucho de lo que es centros de atención penitenciaria, por lo que la información puede ser bastante delicada. Bueno, siguiendo con el ranking, con el puesto número 23 se encuentra la Municipalidad de Heredia. Ellos obtuvieron una nota de casi 39 puntos por debajo del promedio. Como pueden observar, la participación ciudadana obtuvieron una nota de 63.5, que está por arriba del promedio. Sin embargo, de acuerdo con la metodología, tuvieron una calificación de 20.8 en divulgación de información de los proyectos de infraestructura pública que se realizan.
Siguiendo con el ranking, en el puesto número 24 tenemos el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ellos obtuvieron una nota de 37.5 puntos, que está por debajo del promedio. Y como pueden observar, la dimensión mejor calificada fue la de capacidades y procesos, con 51.7 puntos. Sin embargo, de acuerdo con esta metodología, la calificación para participación ciudadana es de un 7.7. Como puesto número 25 está el Consejo de Seguridad Vial, COSEVI. Y como pueden observar en el gráfico, bueno, ellos obtuvieron una calificación de casi 33 puntos. En la dimensión que fue mejor calificada fue la dimensión 4, con 82.3 puntos, de acuerdo con esta metodología. Sin embargo, el COSEVI fue una de las 5 instituciones en total que no respondió el cuestionario o se vio incapacitado para responder el cuestionario en línea que nosotros enviamos. Entonces esto, por supuesto, les baja bastante la calificación ITI de la entidad como tal. Siguiendo con el ranking, en el puesto número 26 está el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, con una calificación de 32.2. Como pueden observar, las notas son bastante constantes a través de las 3 dimensiones. La más alta fue la de divulgación de información con un 32.9 y la más baja, de acuerdo con esta metodología y con los indicadores evaluados, es la de participación ciudadana con 30 puntos. Como número 27 se encuentra la Municipalidad de Alajuela, que obtuvo una nota de 27.8. Y en cuanto a lo que es divulgación de información, ellos obtuvieron una calificación de 69.5 de acuerdo a esta metodología. Y como pueden observar en las notas de la dimensión 2 y 3, ellos fueron una de las 5 instituciones que no respondieron el cuestionario en línea. Siguiendo con el puesto número 28 está el Banco de Costa Rica, que obtiene una calificación como institución de 26.7. En cuanto a lo que es divulgación de información, ellos obtuvieron 66.7 en cuanto a la dimensión 4. Sin embargo, en dimensión 2 y 3 de participación ciudadana y capacidades y procesos tuvieron un 0 porque pertenecen a una de las 5, a la muestra de 5 instituciones que no respondieron el cuestionario en línea con respecto a estas 2 dimensiones. Como número 29 está el Instituto Costarricense de Turismo, que obtuvo una nota de 25.5. En cuanto a lo que es divulgación de información de proyectos de infraestructura pública, la calificación obtenida de acuerdo con la metodología del ITI fue de 63.8, que está justo por debajo del promedio. Y igual en participación ciudadana y capacidades y procesos obtuvieron un 0 porque no respondieron el cuestionario en línea. Y por último, en la posición número 30, de acuerdo a esta metodología y a estos indicadores evaluados, está la empresa de servicios públicos de Heredia con una calificación de 10.8. Como pueden observar, en lo que es divulgación de información de proyectos de infraestructura pública que llevan a cabo esta institución pública, pues tuvo una calificación de 27.1 puntos. Y en cuanto a lo que es participación ciudadana y capacidades y procesos, también ellos no contestaron un cuestionario, por lo que les baja bastante el promedio. Y ahora mi compañera Catalina va a seguir hablando sobre lo que son los resultados ITI institucionales. Muchas gracias, Laura. Entonces, a partir de esta información, es posible, haciendo agrupaciones, identificar patrones en el comportamiento de los datos que tal vez ustedes, escuchando los resultados conforme los iba explicando Laura, uno ya va identificando. Se agruparon para efectos de que haya una adecuada, digamos, representación estadística, las instituciones autónomas con sus adscritas, las municipalidades en otro grupo, los ministerios y sus adscritas, y luego el resto de instituciones que no pertenecen a estos tipos, y finalmente la nota nacional que aparece en el rojo más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que los ministerios y sus instituciones adscritas obtuvieron el puntaje más alto en la dimensión 4 de divulgación de información con un 86, mientras que para las municipalidades la mayor calificación estuvo en la dimensión 3 de participación ciudadana con un 51. El resto de las notas no difieren significativamente. Siguiente. Aquí, digamos, se les muestran en los casos en que hay más de 3 instituciones en ese grupo, cuáles son las 3 que obtienen la mejor calificación. Entonces, dentro de ministerios y adscritas estarían en su orden MOB, CONAVI y la Dirección General de Aviación Civil. En las autónomas, el Instituto Nacional de Seguros, el AIA y la Caja Costarricense del Seguro Social.
En las municipalidades, la Municipalidad de Pérez Celedón, San José y Cartago, y en las otras instituciones, Recope, el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Emergencias. Si hacemos el ajuste a nivel de grandes sectores institucionales, agrupando, por ejemplo, aquellas que están en el sector de infraestructura y transporte, los gobiernos locales, seguridad ciudadana, educación y cultura, y otras que ya se tienen que agrupar porque son menos las instituciones para tener una adecuada representación estadística, entonces vemos cuáles son las primeras 3 instituciones en cada uno de esos grupos. El primero, pues ya lo vimos a nivel de ministerios y adscritos también, gobiernos locales también. En seguridad ciudadana podemos ver que en su orden tenemos al Poder Judicial, al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia y Paz. Y en educación y cultura, el INA, la UNA y la UCR. Y en el resto de las instituciones, Recope, Senara y el BCR. Luego aquí también, digamos, como parte del informe y a partir de lo que corresponde a la dimensión 4, pues se puede hacer un ordenamiento de los 60 proyectos. En este caso les estamos mostrando del 1 al 10 las mejores calificaciones, ¿verdad? Podemos ver, digamos, que tanto el Senara como el Ministerio de Seguridad Pública obtuvieron altas calificaciones en los proyectos. Ahí aparece también el número de procedimiento y ustedes pueden ver los años, que también hay años variados, ¿verdad?, en todo el proceso de evaluación. Y ahí podrían ver, digamos, para cada una de las instituciones los proyectos en su orden. Muy bien, ahora, si se hace a partir de la dimensión 4, un ejercicio de agrupación según cuándo inició el procedimiento, podemos hacer esa clasificación, por ejemplo, aquí del 2012 al 2014, del 2015 al 2017 y del 2018 al 2019. Y lo que los patrones nos indican en relación con esta dimensión de divulgación de información es que hay una mejoría en el tiempo. Y esto va a ocurrir principalmente en todo lo que corresponde a la información acerca de la preparación del proyecto y en la adquisición e implementación de contratos de supervisión. Es decir, que aunque todavía hay camino para mejorar, las instituciones van en la dirección correcta hacia una mayor transparencia. Ahora sigue mi compañero Douglas. Buenos días. Gracias, Catalina. Vamos a presentar las conclusiones y sus respectivas recomendaciones de acuerdo a las dimensiones, como hemos venido trabajando. La primera de las conclusiones es que efectivamente no hay marco jurídico que permita de modo integrado la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. En consecuencia, la primera recomendación es crear o incluir esta norma y específicamente aquella que incluya algún tipo de normativa también para hacer obligatoria la información de los proyectos de acuerdo con el estándar de divulgación de datos. La segunda conclusión es que Costa Rica es uno de los pocos países de COS que no cuenta con una norma nacional que contenga indicaciones de qué datos asociados a la infraestructura deben publicarse. La recomendación es trabajar o establecer algún tipo de norma que permita la obligatoriedad de implementar una figura que se desempeñe como oficial de información. La tercera conclusión se ubica en que no hay forma de ubicar un solo sitio web donde todos los proyectos de infraestructura que ejecutan las instituciones, es decir, hay varios, como ustedes ya están informados. Bueno, la idea de la norma de la que venimos hablando es precisamente una plataforma única que permita consolidar la información a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura. Siguiente. En la dimensión 2, encontramos que solamente 5 instituciones cuentan con datos abiertos de proyectos de infraestructura. Bueno, la recomendación es precisamente capacitar de modo exhaustivo
a las instituciones públicas en la norma de datos de infraestructura de COS. La segunda conclusión es que las personas informantes y sus instituciones conocen poco la iniciativa COS, pues la recomendación es promover en las instituciones que a partir de la normativa que se propone se defina un procedimiento institucional explícito y documentado. La tercera conclusión es no existe un procedimiento institucional explícito y documentado para la divulgación proactiva. Bueno, la recomendación es facilitar el acceso a la ciudadanía pública sobre proyectos de infraestructura en los sitios web. La siguiente, por favor. La dimensión 3, procesos y capacidades. Concluimos que menos de la mitad de las entidades contratantes dieron evidencia del uso de la información obtenida por la participación ciudadana. La recomendación es crear procesos de participación ciudadana para aumentar las oportunidades de participación. La segunda conclusión, se evidencia una ausencia de proactividad en el manejo que hacen las entidades contratantes con la información de los proyectos de infraestructura. La recomendación es tomar decisiones concretas sobre publicitar estas oportunidades de participación ciudadana. La tercera conclusión es que la ciudadanía tiene pocas oportunidades para participar de modo formal. En consecuencia, la recomendación es implementar ajustes a las páginas web institucionales que permitan fortalecer y mantener canales de participación con la ciudadanía de forma eficiente y en tiempo real. Dimensión 4. Primera conclusión. A pesar de ser esta la dimensión mejor calificada con 67 puntos, llama la atención los bajos resultados de los estudios de impacto con 21 puntos y los estudios de impacto de tierras y asentamientos humanos con 14 puntos. Bueno, pues la recomendación es profundizar en la obligatoriedad de usar SICOP para el registro de todos los aspectos vinculados a la ejecución e implementación de los contratos. Segunda conclusión de la dimensión divulgación de información. Es al comparar los resultados de las instituciones en el tiempo, nos damos cuenta de que hay una tendencia clara a mejorar los servicios entre 2012 y 2019. La recomendación es que se implemente de manera bianual en Costa Rica el ejercicio del índice de transparencia entre las instituciones. Y la última conclusión es que las instituciones no están haciendo uso del sistema SICOP en el registro de información de modo adecuado. Gracias. Ahora daremos una visión sistémica de este estudio. En primer lugar, tenemos lo que llamamos el entorno, y a esto le llamamos la dimensión 1, la normativa vigente. Es la norma precisamente lo que permite materializar la existencia de un conjunto de procesos en las instituciones. Y la calificación de ese entorno de 3.4. La variable ecuación de 50.4. Digamos que el sistema tiene capacidades para recibir inputs o inductos en su sistema, precisamente porque tiene capacidades digitales, que además tiene capacidades y procesos, valorado en un 41.8, pero estos procesos obtuvieron una nota de 36.1. Como no hay procesos, la dimensión 3 de prácticas de participación recibe una nota de 3.4. Vean la relación existente entre procesos y la existencia o inexistencia de prácticas de participación. El siguiente elemento es que este sistema, con estas capacidades, con esos procesos, con esas prácticas de participación, tiene una dimensión 4, es decir, la capacidad de generar un conjunto de productos a divulgar con una calificación de 67.2. Finalmente, se establece que entre
los productos y los ingresos, debe de haber una retroalimentación, pues este sistema tiene pobres resultados en retroalimentación, alrededor de un 25%. De modo que los puntos nodales de los problemas están precisamente en procesos, prácticas de participación y retroalimentación. Con esto concluyo mi participación. Gracias por su atención. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en directo por Facebook, Twitter y YouTube, cuentas oficiales de COS Costa Rica. Nos están consultando a través de las redes sociales dónde se puede conseguir el informe. Adelante, don Daniel. Gracias, muchísimas gracias, Jessica. Sí, bueno, antes que les pase a informar sobre lo que es el informe final de este índice, me parece que hay que hacer una felicitación a lo que es aquí el equipo que nos ha dado estos resultados. Los resultados forman parte de un gran informe final que estamos en estos momentos trabajándolo y que en los próximos días haremos llegar a cada una de las 30 instituciones y a todas las personas. Asimismo, estaremos en los próximos días haciendo una gran campaña a través de nuestros medios para dar todos estos resultados en forma pública. Y que entonces esperamos en los próximos días, yo creo que antes de unos 8 días estaríamos en todo caso enviando en todo caso informe a todas las a todas las instituciones, a la prensa, al público en general, y con el cual con el cual en este caso estaríamos esperando que nuestros resultados o todos estos resultados formen parte de un esfuerzo que se está haciendo no solamente a nivel de la transparencia, sino en la lucha contra la corrupción en todo lo que es el sector de lo que es en este caso aquí infraestructura. Antes de darle el pase finalmente a nuestra compañera, en este caso, Evelyn Hernández, de parte de lo que es el secretariado, en este caso internacional, quisiera solamente agradecerles por su participación en todo caso en este evento. Y en ese caso esperando para los próximos días toda esta nueva información a través de lo que es el gran informe que estamos generando. Muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. Como bien lo dijo, pasamos a escuchar a la máster Evelyn Hernández, jefe de miembros y programas afiliados del Secretariado Internacional de COS. Bienvenida. Muchas gracias. Realmente es un gusto estar con ustedes este día. Para mí es muy importante este proyecto que nos ha tomado bastante tiempo en el Secretariado Internacional concretizar, y verlo ahora presentado en Costa Rica realmente de mucha satisfacción. Yo quisiera agradecer el esfuerzo realizado en primer lugar por el grupo multisectorial y todos sus miembros, las instituciones y organizaciones que forman parte de este grupo, que tomaron la decisión y que han estado trabajando en torno a la implementación de este proyecto en los últimos meses. También al Secretariado Nacional. Sé que ha habido algunos retos en el secretariado, pero aún así se ha llevado el hilo conductor de ese proceso desde diciembre del año pasado hasta ahora que concretamos este hito, como mencionaba David. También quisiera agradecer a Costa Rica íntegra por haberse hecho cargo de administrar este proyecto y hacerlo con este éxito. Igualmente al equipo evaluador, han hecho un gran trabajo, los felicito. Y también a mis colegas del Secretariado Internacional, a David,
por esa asesoría, por ese acompañamiento, por el desarrollo de concepto de este índice en el que trabajamos juntos en los últimos años. Y también a Manuel González por su apoyo continuo al programa, por su asesoría y por su guía. Quiero decirles que aparte de mi satisfacción personal para todo el equipo, es muy relevante que Costa Rica cumpla con este hito. Ahora que ustedes son miembros de la OCDE, esta es realmente una contribución importante para el país y para ese proceso de años. Creemos que ahora podrán a partir de ahora, con la agenda que se va a crear con las instituciones públicas, se podrá informar y reportar sobre esto, ya que estamos utilizando estándares y herramientas internacionales que tienen reconocimiento. Como decíamos, Costa Rica forma parte del primer grupo de países que están presentando los resultados. A pesar de haber sido de este grupo de 4, el último que empezó realmente a trabajar en el proceso por temas administrativos, está siendo uno de los primeros, uno de los líder en Latinoamérica. Y espero que justamente con este ejemplo, otros programas COST sigan el ejemplo y también otros países que deseen utilizar la metodología, ya que se puede utilizar por miembros de COST y por otros países que no necesariamente están afiliados a nuestra iniciativa internacional. Realmente solo decirles a las instituciones públicas que participaron también de este proyecto que es importante considerar la agenda de trabajo. Ya se ve que hay mucho en temas de desarrollo de capacidades, fortalecimiento de procesos en los que hay que trabajar y también una agenda de trabajo para el grupo multisectorial en términos de abogar por un ambiente facilitador de estos procesos para que cada una de las áreas, dimensiones del ITI, cuando volvamos a medirlo, espero el próximo año, pues resulte que han habido avances, que han habido mejoras y obviamente el rol del grupo multisectorial en este proceso de abogar por reformas, por mejoras, el rol del secretariado apoyando este desarrollo de capacidades va a ser muy importante. Realmente no tengo más que decirles que me siento realmente contenta, orgullosa y los felicito por haber llegado a este hito. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Evelyn. Para recapitular, a quienes se fueron incorporando a la transmisión, esto fue la presentación de los resultados del Índice de Transparencia en Infraestructura de la iniciativa COS, que busca mejorar la transparencia, la participación, la rendición de cuentas en la inversión en infraestructura pública y la lucha contra la corrupción. Asimismo, COS Costa Rica está conformado por un grupo multisectorial, igualitario y tripartito, donde participa el sector público, privado y sociedad civil. Para más información pueden visitar la página web www.coscostarrica.org. Agradecemos su sintonía a través de nuestras plataformas digitales y con esto estaríamos cerrando la transmisión. A todos ustedes y todas ustedes que nos acompañaron también a través de las plataformas, que tengan un buen día.